¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Fútbol en Serio. Hoy una particularidad, un invitado singular, es un famoso estadista, especializado en fútbol, Álvaro Hincapié, a quien saludamos en este momento en la ciudad de Manizales. Álvaro, bienvenido a Fútbol en Serio, ¿cómo le va? Don Eduardo, un saludo cordial para usted, para todos los que están viendo a esta hora este programa, y primero que todo agradecerle por este espacio y por esta oportunidad, y por supuesto para compartir experiencias de tipo periodístico estadístico, que es lo que hago hace años, que lo hago apasionadamente, que es informar y que es entregar datos estadísticos, sobre todo del fútbol colombiano y a nivel mundial. El abrazo cordial, don Eduardo. Es que lo hemos invitado porque tiene esa particularidad, como lo dije en la iniciación. Es una especialidad, puede que sea escasa o no, pero con los aciertos suyos son muy pocos. Cuéntenle entonces a los televidentes quién es Álvaro Hincapié. Álvaro Hincapié Castrillón, soy nacido en el municipio de Chinchiná, Caldas, una localidad que queda a 25 minutos, 30 minutos de la ciudad de Manizales. Hice mis estudios de primaria, secundaria, en mi tierra natal, en el municipio de Chinchiná, y que desde que estaba en el colegio San Francisco de mi tierra, siempre con la idea de ser comentarista deportivo, pero con esa inquietud de llevar estadísticas, de llevar números. En la época cuando estaba Nuevo Estadio, en la época cuando estaban los tabloides, los periódicos, existía el papel para uno consultar nóminas, para uno consultar las fichas técnicas de los partidos, y por supuesto muy atento en el discurrir de los equipos colombianos, no solamente en la liga, sino a nivel internacional, cuando se clasificaba permanentemente a fases determinantes de Copa Libertadores, como en el caso de América, como en el caso de Atlético Nacional en el pasado. Desde esa época me llamó la atención el tema de los números, y así en esencia, Álvaro Hincapié Castrillón de Chinchiná, para el departamento de Caldas, para Colombia, y al servicio del periodismo deportivo, mi estimado Eduardo. Y recuerda las primeras estadísticas cuando usted estaba en el colegio y cuando consultaba básicamente periódicos. Sí, claro. Vean, comprar para mí el Nuevo Estadio era sagrado todos los lunes. Leía las páginas del Nuevo Estadio y ya quería que rápidamente fuera el lunes siguiente. ¿Por qué? Porque me gustaba mirar las tablas de posiciones, me gustaba mirar la tabla de goleadores, en las páginas internas, claro, los titulares, el desglose, el análisis periodístico, el análisis táctico, estratégico de los partidos, pero me llamaba la atención las calificaciones de los jugadores, cómo se paraban los equipos, pero también sustraía esa información y comenzaba a armar y a sumar los minutos actuados de los jugadores, sus goles, cómo eran, si era de tiro penalti, de tiro libre, además de las tarjetas rojas. Eso me llamaba la atención. Y en la época cuando existían los cuadernos Norma, ¿recuerda, Eduardo? Los cuadernos Norma, esos cafecitos, las tablas de posiciones me gustaba transcribirlas, y con regla en mano y lapicero azul, rojo y negro, me gustaba transcribir esas tablas de posiciones. Yo siendo un niño de 10, 11 años, me gustaba, me apasionaba, me llamaba la atención, y escuchaba mucha radio deportiva. Y una persona que verdaderamente me inspiró y me llamaba la atención y me aterraba la manera como informaba instantáneamente la estadística, era don Fabio Lo Naranjo, una institución de la estadística. En todo fútbol
en todo fútbol, nunca trabajé en todo fútbol, sino que yo escuchaba, como hincha, como un radio oyente. Y salía don Fabio León, estadísticas de don Fabio León, gol número 84 de Iván René Valenciano. Esta es la tarjeta roja número tal de este jugador. Estos son los equipos que llevan más goles en Colombia, pero lo hacía instantáneamente y me llamaba la atención porque era una época que no existía computadores, o sí existían, pero todavía pues no había llegado al dominio de los medios de comunicación y mucho menos existía internet. ¿Qué indica eso? Que él lo llevaba a mano, en sus cuadernos, en sus libretas de apuntes, pero de manera ordenada, disciplinada, y eso me inspiró mucho, eso me llamó mucho la atención. Y a medida que fui creciendo y ya me gradué de bachiller y comencé a estudiar radio, locución y televisión en la ciudad de Pereira, por la cercanía de Chinchiná Pereira, además era una institución que por cuestión económica podía acceder, entonces me llamaba la atención lo que hacía Fabio León y yo pues lo hacía a mi manera en Manizales o en Chinchiná o en Pereira, cuando se podía entregar datos de los jugadores del Once Caldas o del Deportivo Pereira en su momento, en la época, estamos hablando de 25, 30 años atrás de don Fabio León. Fabio León fue también mi compañero de trabajo en el grupo de Weimar Provincia. Qué gratos recuerdos. Bueno, yo los escuchaba. No, que yo los escuchaba. El grupo de Weimar, a usted, Eduardo, sus comentarios, sus conocimientos, y usted sabe cómo trabajaba. Si usted estuvo ahí, sabe cómo era el método de trabajo de don Fabio León Arango, una institución de la estadística. Que la estadística no es de ahora, o sea, no es de los últimos 5 años, no, la estadística siempre ha surgido. Lo que pasa en los últimos años es que la estadística ha ganado un espacio gigante en la radio deportiva, se ha ganado un respeto, porque antes la estadística era eso, un informe por allá los domingos, un informe previo a un partido, o decir los últimos 10 enfrentamientos Atlético Nacional Once Caldas, o los últimos 20 partidos Once Caldas América de Cali. Uno daba eso y chao, ahí desaparecía el estadígrafo. O sea, no había un análisis numérico y estadístico como sí está ocurriendo en los últimos años en Colombia, Eduardo. Álvaro, y cuando usted llevaba las primeras estadísticas que todavía no había aparecido en medios, ¿qué hacía con ellas? ¿Las leía y las guardaba? No, a ver, sí. A ver, mis primeros pasos en la radio, con la estadística lo hice en Chinchiná, en una emisora de Chinchiná, en mi pueblo natal. Siempre escuchando radio deportiva, siempre. Ya estaba terminando mis estudios de radio, locución y televisión, y una vez en Chinchiná estaba escuchando un programa, el de don Wilmar Torres, dueños del balón en Manizales, y ellos hablaban, comentaban temas de la Liga Colombiana del Once Caldas. Y yo notaba un vacío. Siendo muy joven, yo notaba un vacío. Falta el refuerzo numérico, el refuerzo estadístico. Y ellos decían unas cosas que yo tenía en mis apuntes o en mis cuadernos, en mis análisis ya adelantados. Y decía, bueno, ellos les falta esto. Tienen estos vacíos. ¿Sabe qué voy a hacer? Wilmar Torres, a mí no me conoce, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a redactar unos 30 datos. Siempre me acostumbré a redactar. Y aún lo hago. Vean. Aún lo hago, vean, ahí está. Aún lo hago. Me gusta. Vean. A mano. Aún lo hago, vean. ¿Qué dice ahí? Once Caldas Junior 1966, porque ya estoy adelantando el análisis de los partidos Once Caldas Junior. Y escuchando a Wilmar, él a mí no me conocía, yo tenía 19 años. Entonces, ¿qué hice? Redacté, eso sí, con buen puño y letra,
en hojas de blog 20 datos del Once Caldas y de los que ellos habían hablado. Los hice, puño y letra, y de Chinchina salí para Manizales. Fui a Chipre, te conocen desde que daba RCN en Chipre. Te conocen. Toqué la puerta, salió el vigilante, ahí por favor don Wilmar, no ha llegado. Y lo esperé afuera. Don Wilmar llegaba a las 11 de la mañana para el noticiero, para el momento deportivo. Don Wilmar, yo me le acerqué y esto asustó. Don Wilmar, no. Mi nombre es Álvaro, yo soy estudiante de comunicación. Lo que pasa es que tengo unos datos de estadísticas que de pronto le puedan interesar. Simplemente, don Wilmar, usted las lee, o sea, las lee aquí e investiga a don Wilmar y después usted lo informa. Entonces Wilmar recibió mis estadísticas, así como estas. Las recibió, estamos ahí en la avenida, en el paso de los buses y carros, cuando Wilmar las lee y abrió sus ojos, aterrado. ¿Y usted hace esto? Yo decía, don Wilmar, yo lo hago. Y él siguió leyendo. Y yo, pero esto está muy bueno. Está muy bueno, Álvaro. No, venga, entre en mi oficina. Yo no, Wilmar, no. Yo vine para entregárselo como para que usted investigue, o sea, porque es que tengo entendido que el periodista tiene que primero, antes de decir algo al aire, tiene que, pues, sustentarlo investigando. Y yo no soy nadie, soy desconocido. ¿Y usted qué es lo que hace? Yo no, Wilmar, yo en Chinchiná tengo un programa deportivo y soy estudiante de comunicación, pero yo en énfasis me gusta el periodismo deportivo y me gusta llevar estadísticas. O entre. Él siguió leyendo, entramos a la oficina, él siguió leyendo y él decía, esto está muy bueno. ¿Usted hizo esto? Yo, sí, señor. Hagamos lo siguiente. Usted me acaba de decir que usted ha hecho radio. Sí, señor. No, listo. Vamos ahora al aire. Entonces yo me quedé aterrado en un programa de súper sintonía de Manizales y el departamento de Caldas. Yo dije, no, Wilmar, no, si quiere léalo, pues usted. Si quiere, o sea, léalo y ya. Yo, no, usted lo va a leer. O sea, eso fue inmediato. El programa era de 1 a 3 de la tarde. Sí. El de más sintonía en Manizales, de lunes a viernes. Y a la 1:15 me presentó Wilmar, don Wilmar Torres, un muchacho inquieto, que le gusta como que los números, las estadísticas. Aquí nos trajo un trabajo muy interesante, muy llamativo, de Liga Colombiana y del Once Caldas. Se llama Álvaro Hincapié, de Chinchiná. Álvaro, buenas tardes. Yo, don Wilmar, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos tiene? Y yo simplemente me limité a leer lo que decía ahí y solté la hoja. Impactó en el grupo lo que decía y comenzó un debate, un análisis estadístico de eso. Y bueno, se terminó el programa. Don Wilmar me llevó a la oficina, me dijo, Álvaro, usted es capaz de hacer esto, pero como una previa a los partidos del Once Caldas. Yo dije, señor, claro que sí. Bueno, entonces lo espero el viernes para que nos haga un informe sobre el Once Caldas previo a su partido al que sigue, con mucho gusto. Y cuando terminan los partidos también, sí, claro, yo saco el análisis de cada uno de los partidos de la liga y lo redacto y lo hacemos de manera de sección. Así comencé profesionalmente, don Eduardo, en septiembre de 1997. Una historia muy interesante para empezar. Así empezamos con los profesionales del periodismo, con las oportunidades que nos dan y que aprovechamos. Vamos, Álvaro, con esta pausa y ya estaré de nuevo con usted y con dos televidentes. ¿Te apasiona el mundo del fitness y la preparación física? Entonces no esperes más e inscríbete en el programa técnico laboral como auxiliar en acondicionamiento físico y entrenamiento deportivo en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Desarrolla habilidades prácticas para trabajar en servicios de recreación, integración, acondicionamiento físico y deporte, abriendo las puertas a una carrera emocionante y repleta de oportunidades. Da el paso hacia un futuro prometedor en el mundo del entrenamiento físico.
Reserva tu cupo ahora mismo en el número WhatsApp 315-219-6441. Visita nuestro sitio web en etdea.edu.co. No dejes pasar esta oportunidad, inscripciones abiertas. Obtenga la licencia en Salud Ocupacional. Estudie Tecnología en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Metodología a distancia. Modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. WhatsApp 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estudie Tecnología en Gestión Contable y Tributaria en la Escuela de Tecnologías de Antioquia y prepárese para asesorar a los contribuyentes en aspectos contables y tributarios, auditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y empresariales y elaborar declaraciones de cualquier tipo de impuesto. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. Teléfonos 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estamos en Evolución y nuestro programa Fútbol en Diseño. Álvaro Hincapié, en estadística. Bueno, y en todo ese tiempo que lleva ya haciendo estadísticas, háblenos de las estadísticas más simpáticas, aquellas extrañas, porque eso usted maneja unas estadísticas verdaderamente singulares y particulares. No, pues, que recuerde estadísticas así duras, no, que los traiga a mi memoria. Son tantos y tantos datos, tantos y tantos datos, pues le voy a recordar la anécdota con el doctor Carlos Antonio Vélez, cómo llega a mi vida y cómo llego a la vida del doctor Carlos Antonio Vélez. Nadie nos presentó, nadie. No hubo un intermediario diciendo, ve, en Manizales, doctor Vélez, en Manizales hay un muchacho que lleva números y estadísticas. Se lo vamos a presentar. No hubo nada de eso. Yo comencé a publicar los datos en mi cuenta de Twitter, ahora se llama X, datos del Once Caldas, y una vez cuando Juan Carlos Henao llegó a 600 partidos como jugador profesional. 600 partidos como jugador profesional. Entonces, desde que comencé mi carrera, Osvaldo Hernández, editor de deportes de La Patria, siempre ha creído en mi trabajo. Él siempre me ha dicho, Álvaro, cuando tengamos una necesidad de datos, los llamamos. Bueno, una vez le dije, 600 partidos de Juan Carlos Henao, Osvaldo. Bueno, listo, vamos a hacer un trabajo especial en La Patria. Y lo comenzamos. Y yo lo entregué. Y él hizo la infografía, la foto, el montaje espectacular, quedó a 2 páginas. 600 partidos, eso fue en el 2016. 600 partidos de Juan Carlos Henao. Bueno, se publicó. En el programa de Caracol Radio a la 1 de la tarde, estaba César Augusto Londoño. César Augusto Londoño le dio crédito a lo que decía La Patria. ¿Ves? 600 partidos de Juan Carlos Henao. Interesante. Ahí estaba el recordadísimo Guillermo Ruiz Bonito, como taígrafo, de cabecera de César Augusto y de Caracol ahí los fines de semana. Don Guillermo de entrada desautorizó la información, desautorizó el trabajo. Él dijo, Juan Carlos Henao no tiene 600 partidos como profesional. Él tiene 500 y tantos. Yo estaba escuchando y yo quedé frío, porque es que yo era el desconocido. Y la autoridad, don Guillermo Ruiz. Bueno. Entonces César Augusto retiró lo que estaba diciendo Juan Carlos Henao y siguieron con otro tema. Bueno. Seguramente César Augusto Londoño se puso a leer el texto completo, y dijo que 600 partidos profesionales de un jugador implica todo, es decir, Liga, Copa Colombia, Copa Libertadores y sus partidos con Selección Colombia mayores.
Entonces, cuando César Augusto vio la discriminación y la repartición de 600 partidos, Liga, Copa Colombia, lo que jugó con Once Caldas, Bucaramanga, etcétera, etcétera, Millonarios, todo cuadraba 600 partidos, Copa Libertadores, Copa Conmebol, cuadraba los 600 partidos. César Augusto, como a los 15 minutos después, dijo: don Guillermo, lo que pasa es que estos 600 partidos es en todas las competencias, y las competencias oficiales hay que sumarlas, y si da. Entonces don Guillermo, al notar eso, entonces dijo: ah, sí señor, me disculpa, pero sí, son 600 partidos profesionales. Lo que pasa es que yo llevo nomás de Liga Colombiana. Don Guillermo Ruiz llevaba era de Liga Colombiana. O sea, él siempre se limitó. Él fue un especialista, un historiador de Liga Colombiana, pero Copa Libertadores, Copa Conmebol no la sumaba. Entonces, eso causó un revuelo. Entonces, ¿y quién hizo el trabajo? Y aparecía para mi nombre, Álvaro Hincapié Castrillón. Entonces, como yo venía publicando datos en mis redes sociales, a los minutos de eso, me comenzó a seguir el doctor Carlos Antonio Vélez en Twitter. Usted sabe la magnitud de eso. Cuando yo vi que el doctor Vélez me comenzó a seguir en Twitter, porque yo ya lo seguía a él, pero cuando me comenzó a seguir, yo me quedé así. Y César Augusto también me comenzó a seguir, e Iván Mejía Álvarez me comenzaban a seguir. Y cuando veo eso, yo decía: esto es una cuenta fake del doctor Vélez. Cuando veo, sí, es el ala oficial del doctor Carlos Antonio Vélez. ¿Ya? Se termina ese domingo y a los 15 días se viene un partido Deportivo Cali Once Caldas en el Pascual Guerrero. No se jugó en Palma Seca porque en Palma Seca estaban haciendo algunos trabajos. Entonces Deportivo Cali pidió prestado el Estadio Pascual Guerrero y jugaron Deportivo Cali Once Caldas. Yo en mis redes sociales en la previa de ese partido puse: desde el año 1971, es decir, hace más de 40 años, que un técnico extranjero dirigiendo el Once Caldas no le gana al Deportivo Cali ni al Pascual Guerrero. En esa época estaba Javier Torrente, argentino, técnico argentino, dirigiendo el Once Caldas. Puse eso. Cuando el doctor Vélez me escribe a mi interno de WhatsApp, de Twitter, yo no creía. Y me preguntó: ¿usted tiene ese dato? Y yo: doctor Vélez, con mucho gusto. Me interesa ese dato, y con mucho gusto. Y se lo redacté y se lo pasé. Ellen Wynn dio crédito a eso. No pensé que lo fuera a dar. No pensé. Simplemente, pues yo se lo entregué como para que informara. Y desde ahí comenzamos la relación el doctor Carlos Antonio y yo. ¿Cómo? A raíz de publicaciones que yo hacía en Twitter, a raíz de publicaciones que yo hacía en La Patria, y que me fui ganando un respeto con él, y que la relación Hincapié Datos, el doctor Carlos Antonio Hincapié Datos, fue directamente de redes sociales, y nadie nos acercó. A mí nadie me recomendó con él. A mí nadie me dijo: vaya, hable con él. No. Pues se fueron dando por el mismo trabajo que él elaboraba. Excelente. Es que las redes sociales son muy bondadosas, bien aplicadas, malignas cuando no se saben aplicar. Vamos con esta pausa, Álvaro, y ya regresaremos al segmento final de Fútbol en Serio. Contribuya a la productividad, competitividad y mejoramiento continuo en las organizaciones. Estudie tecnología en gestión empresarial en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. WhatsApp 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estudia tecnología en gestión de mercadeo digital en la Escuela de Tecnologías de Antioquia y aprenda a desarrollar estrategias de comercialización en los mercados digitales. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. Teléfonos 315-219-6441. Inscripciones abiertas.
Aprenda a desarrollar estrategias para la correcta gestión de la cadena de suministros, la producción de bienes o servicios y su respectiva distribución. Estudie tecnología en logística internacional en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. WhatsApp 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estamos en Fútbol en Serio con Álvaro Hincapié en Estadía. ¿Usted se especializó básicamente en Once Caldas o tiene fortaleza por ahí y es muy general? Comencé con el Once Caldas. Comencé con la investigación estadística del Once Caldas yendo al archivo de La Patria, del periódico La Patria. Porque el archivo del periódico La Patria están domingo, miércoles, domingo, cada una de las fichas técnicas del Once Caldas desde 1961. Entonces, en mis cuadernos, en mis apuntes, pues ya cada quien tiene un método de archivar datos y estadísticas y yo comencé a utilizar mi propio método de comenzar a recopilar los datos, a sumarlo entonces. Bueno, en este año, ¿cuántos partidos jugó el Once Caldas en el 61? Que jugó 50 y tantos. Correcto, 50 y tantos. Estos 50 y tantos los tengo que encontrar en cada una de las fichas técnicas del diario La Patria. Y así, entonces, en fecha 1 jugaba Roberto Mirabelli, que jugaba Osvaldo Galarza, que jugaba Pichuco Troilo, que jugaba Petizo Núñez, en fin. Poco a poco fui llenando, me fui documentando de la fecha 1, fecha 2, fecha 3, fecha 4, Once Caldas, jugadores, minutos actuados, tarjetas rojas y goleadores. Entonces comencé a elaborar eso por año, por temporada anual, hasta que lo completé. Hasta que lo completé todo ese trabajo, que fue un trabajo dispendioso de años. Completado todo ese archivo estadístico del Once Caldas, entonces mi cabeza comenzó pues a pensar, bueno, no solamente del Once Caldas vive el hombre. Álvaro, usted tiene datos, archivos de Copa Libertadores, comencemos a archivar uno a uno los partidos de los equipos colombianos en Copa Libertadores desde 1960. Desde Millonarios, desde Santa Fe, desde Independiente Medellín, desde América y a Junior y Atlético Nacional, de todos. Y comencé a documentarme partido por partido en los archivos de los equipos colombianos en Copa Libertadores, y así, poco a poco fui documentándome y autoformándome, porque a mí nadie me formaba en la estadística, no, una autoformación estadística de datos, de recopilación, de cómo ir recopilando cada uno de esos hechos, o cada uno de esos partidos, y cada uno de esos torneos y de esos campeonatos, Copa América, Copa Libertadores, y así, o sea, poco a poco fui expandiéndome, y tengo pues una base de datos grandísima de todo lo que siempre hablo. Y cuando comencé a estudiar contaduría pública, la contaduría pública, que es una carrera exigente, una carrera puntual, de precisión, no de ambular, no, de precisión, de control, de disciplina. La carrera de contador público más me abrió la cabeza, y en vez de enrutarme hacia lo financiero, quería enrutarme a lo financiero, a lo económico. No, la contaduría la fui llevando el camino del fútbol, imposible. ¿Por qué? Porque la contaduría me abrió más la mente, la creatividad, en servicio de la estadística del fútbol y del ciclismo, porque llevo datos de Tour, Vuelta a España y Giro de Italia, concretamente de los colombianos. Excelente. Voy a poner una tarea. Sí, señor. Como usted me dice que tiene la estadística de Once Caldas desde 1971, es decir, cuando ingresó la DIMAYOR, porque algún día no nos regala las estadísticas cuando no estaba en la DIMAYOR, cuando nació.
en 1960, cuando jugaba con Olmos, con Cremati, el Patiquebrado Villa, con Pablo Arando, Oscar López y Antonieta, Pipa Botero, Belitas Pérez, Galaza, Mirabel y Núñez. ¿Qué nómina, no? Total. No, pues los 7 argentinos que el Once Caldas contrató del fútbol ecuatoriano. A Mirabelli, un crack, no lo vi, pero la investigación, lo que tanto leí, lo que hablé con sus hijos, lo que hablé con hinchas, pues se emocionan de hablar de Roberto Mirabelli. Tanto Roberto Mirabelli que una vez le marcó 4 goles a Nacional en Medellín. 4 goles le marcó, 4 goles. Roberto Mirabelli, una sensacional tarde dominical, único jugador del Once Caldas en toda la historia que fue capaz de marcar 4 goles de visitante, nada menos que al Nacional, allá, en la ciudad de Medellín. Yo sé para dónde se enruta el tema de Once Caldas, Once Caldas, Deportes Caldas y todo eso. Le voy a explicar. Deportes Caldas nace en abril de 1947. Es decir, más de un año antes de arrancar el primer campeonato de fútbol profesional colombiano, el 15 de agosto de 1948. Deportes Caldas surge y nace en abril de 1947. Simultáneamente nace otro equipo llamado el Once Deportivo. Otro equipo llamado Atlético Cabal. El dueño era el señor Cabal, que era dueño de una funeraria donde trabajó el locutor deportivo, Entonces, surgen esos equipos. Cuando se funda la DIMAYOR, Manizales se inscribe con 2 equipos profesionales. Y uno de los grandes fundadores de la DIMAYOR fue un manizaleño, don Óscar Hoyos Botero, el mismo fundador de la Feria de Manizales, el mismo fundador de las ferias taurinas de Manizales, don Óscar Hoyos Botero. Don Óscar Hoyos Botero, muy amante del fútbol, máximo dirigente del Deportes Caldas, influyente en la fundación de la DIMAYOR. Entonces, los 2 equipos aparecen en parrilla, aparecen en la plataforma de lanzamiento del primer campeonato del fútbol profesional colombiano en 1948. Deportes Caldas y el Once Deportivo, 2 equipos de Manizales de la época. Arranca el campeonato, 48, campeón Santa Fe, 1949, campeón Millonarios. En 1950 rompe la hegemonía de los equipos bogotanos capitalinos en Deportes Caldas. El Deportes Caldas es campeón por encima de Millonarios, el mejor equipo del mundo de la época, con Alfredo Di Stéfano en cancha, el Deportes Caldas. Y a raíz de ese campeonato del Deportes Caldas, pues los jugadores comienzan a pedir mucho dinero, contratos insostenibles, y el Deportes Caldas se quiebra económicamente en 1951. Don Eduardo, escúcheme. Desaparece en diciembre del 51. El Once Deportivo, que también jugó 48, 49, 1950 y 1951. Y el verdadero clásico aquí en el eje cafetero era Deportes Caldas y el Once Deportivo, ambos equipos de Manizales. Y ambos desaparecen en 1951. Pero recordemos, para abreviar, porque tenemos para otro programa, es que el Once Caldas nace en enero de 1960 y estuvo un año fuera de la DIMAYOR. De manera que esas estadísticas comprueban definitivamente la calidad de su trabajo. Nos alegra mucho y hago un público reconocimiento de su trabajo, Álvaro. Muchas gracias por su colaboración en este programa. Don Eduardo, no, al contrario, muy agradecido por estos minutos, por este espacio, por consultarme, por llamarme. Llama la atención mi trabajo, o sea, llama la atención como hablo,
como explico o como escribo en mis redes sociales de estadísticas, a veces polémicas, a veces de debate, pero me gusta ser así, porque me formé en Manizales escuchando a grandes comentaristas críticos en Colombia, ¿no? Y el doctor Javier Giraldo Neira, al lado del doctor Carlos Antonio Vélez, me formé así, con grandes críticos. Muy bien. Y así soy yo. Me gusta la crítica, pero también reconocer. No me gusta esconder, sea el que sea. Sea el que sea, me gusta así. Y muchas gracias por estos minutos, don Eduardo. En otra oportunidad, igual, aquí estoy a su servicio. Muchas gracias. Álvaro Hincapié, profesionalmente conocido como Hincapié Datos, era nuestro invitado en el día de hoy, aquí en Fútbol en Serio, a través de Educación. Hasta la próxima.